Amén. ¿A cuándo le gustan los bienes de enseñanza? Pruébelo dándole un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No, ese aplauso está de Chihuimaní. Puede ser mejor. Es para el Rey. Aleluya. Es para el Rey. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermano, estamos en el mes de la patria. Estamos en el mes donde nuestro país celebra un año más de ser una nación independiente. Celebramos o vamos a celebrar el 3 de noviembre, el próximo domingo, por cierto, un año más de formar parte del entorno global de los países. Ya usted conoce los eventos que se dieron ese 3 de noviembre de 1903, en donde nos separamos de Colombia y nos constituimos en un país libre, en donde nuestros destinos desde ese momento y hasta el día de hoy han sido regidos por nosotros. Ya no dependemos de otro país extranjero. Pero yo quiero hablarte en esta noche de algo que es maravilloso, porque qué bueno es cuando los países pueden constituirse libres e independientes, como nosotros, y como muchos otros países se han ido independizando para constituirse y regirse por sus propias reglas, buenas o malas. Pero ¿cuántos conocen cómo se constituyó en república, en un país, el pueblo de Dios? ¿Cuántos lo saben? Levanten la mano. ¿Cuántos saben cómo Israel, el pueblo de Dios, llegó a ser un pueblo independiente, soberano? Mi hermano, déjame decirte antes que entremos en materia. Ningún país en la historia de la humanidad llegó a ser lo que es como el pueblo de Israel. Hasta en eso Dios le dio exclusividad a Israel. Israel no se constituyó en un país como todos los demás. El caso de Israel fue un caso especialísimo. Y que es bueno que tú lo sepas. Es bueno que tú conozcas cómo Israel, el pueblo de Dios, llegó a erigirse como una nación, libre o independiente, llevado de la mano de Dios. Llegó a ser un país como el que conocemos hoy, no con la misma trayectoria de cualquier país que usted me mencione. Israel tuvo un suceso especial que ningún otro país tendrá en la historia de la humanidad. Dios se encargó de que la historia de Israel fuera única. Israel es hoy lo que es porque Dios así lo estableció, para que ningún país pudiera tener semejanza al país, a su pueblo, Israel. Y por eso la historia de cómo llegaron a ser una nación es digna de ser conocida por cada uno de nosotros. Yo te pregunto que estás aquí esta noche, ¿cuántos quieren conocerla? ¿Cuántos quieren saber cómo llegó Israel a ser lo que es? Nos daremos cuenta en esta noche que ningún país que usted me pueda mencionar llegó a ser un país como lo fue Israel, como Dios permitió que fuese Israel. Por eso hay un versículo muy conocido por todos, de la cual Dios habla de su pueblo. Y ahí entramos usted y yo también. Porque la Biblia dice que usted y yo somos hijos de Abraham también, por la fe. No oí muchos amenes, pero somos hijos de Abraham por la fe, dice la Biblia. Para eso, abra por favor su Biblia conmigo en Primera de Pedro,
Un texto que es conocido por todos. Primera de Pedro 2, versículo 9. ¿Lo tiene? Dice así: mas vosotros sois, dígale que tienes al lado, nosotros entramos ahí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para algo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. ¿La luz de quién? A su luz admirable. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? El apóstol dice que nosotros, los que somos hijos de Dios por la fe, al igual que Abraham, somos real sacerdocio, linaje escogido. Yo quiero desglosar eso en el día de hoy. Y que tiene que ver con Israel. Por eso este texto usted lo va a entender mejor cuando les explique lo que Dios nos quiso dar a entender ahí con respecto a su pueblo Israel. Y ahí habla de 4 procesos, porque Israel vivió procesos antes de convertirse en lo que es hoy. Todo empezó con un hombre que Dios escogió para que a través de él esa gran nación se constituyera. Estoy hablando de Abraham. Todo empezó con este hombre, al cual Dios, y mi hermano, aquí hay enseñanzas profundas que yo quiero dar. Lo primero que Dios quiso hacer con este hombre, llamado Abraham, que vivía en su casa con su familia, en una tierra pagana, y al cual Dios le habló y le dijo: sal de tu tierra, sal de tu casa, de tu parentela, al lugar que yo te enseñaré. Todos conocemos el pasaje, todos conocemos la historia, pero lo sobresaliente aquí es que Dios saca a este hombre de donde vivía, lo saca de su casa, para hacer de él una familia. Me llama la atención que Dios lo saca de una casa para convertirlo en familia. Mi hermano, vivimos en un tiempo en donde la casa va por delante de la familia. ¿Cuántos han escuchado el dicho ese que dice que el que se casa, casa quiere? ¿Cuántos lo han escuchado? Bueno, para Dios eso no es así. Dios sacó a Abraham de su casa para convertirlo en familia. ¿Ve el proceso diferente? Lo sacó de su casa. La Biblia dice: sal de tu casa, de tu parentela,
Porque Dios quería hacer de él, como ya usted conoce, una gran nación. Vaya a Génesis 12. Ya está en Génesis 12. Del 1 al 3 dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, en ese tiempo era Abraham, no Abraham. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y de dónde más? De la casa. Lo sacó de su casa. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Dice el 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y me encanta el final del versículo 3 porque dice, y serán benditas en ti todas las que, las familias. Lo sacó de su casa para convertirlo en familia. Y serán benditas todas las familias de la tierra. Dile a que tienes al lado, tu familia y la mía entra aquí. Aleluya. Para hacerlo una familia, primero lo sacó de su casa. Y mi hermano, vivimos en un tiempo en donde uno identifica a la familia a través de una casa. El que se casa, casa quiere, dicen nosotros. Pero mi hermano, Dios no nos enseña eso. Dios nos enseña que familia no es casa. Y usted conoce la historia. Vino Isaac. Isaac tuvo sus hijos, Jacob y Esaú. Y Jacob tuvo 12 hijos con diferentes mujeres. ¿Con cuántas mujeres tuvo Jacob los 12 hijos que tuvo? ¿Cuántos saben? Con 4 mujeres. ¿Cómo se llaman las mujeres? No, tranquilo. No te voy a llevar ahí. No te voy a llevar ahí. Eso no es el tema esta noche. Pero la Biblia dice que los 12 hijos de Jacob fueron con 4 mujeres diferentes. Y de esos 12 hijos se constituyó lo que se conoce hoy día como los hijos de Israel. Porque ya usted conoce que Jacob luchó con el ángel, le cambiaron el nombre. Ya usted conoce la historia. Y por eso de ahí en adelante fueron llamados los hijos de Israel. Pero toda esta familia inició con este hombre. Inició con Abraham, a quien Dios tuvo que sacar de su casa para convertirlo en familia, rompiendo los patrones que existen hoy. Dios enseñándonos que familia no es casa, o casa no es familia. Mi hermano, tú puedes perder la casa, pero cuídate de no perder tu familia. Nadie dijo amén. Mi hermano, la casa se puede perder, pero cuidémonos de no perder nuestra familia. Y eso es lo que Dios nos enseña aquí. Porque la Biblia, si usted ha leído la historia, Abraham nunca vivió en una casa. Abraham vivió en tiendas, en carpas. No tuvo una casa propia como usted y como yo. Pero Dios, a través de ese gran hombre que sacó de su casa, lo convirtió en una gran familia de la cual usted y yo formamos parte. Amén. Dale un aplauso a eso. Aleluya. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice que la evolución
de Israel, que comenzó siendo una familia, luego pasó a ser un pueblo. La Biblia dice, y usted también conoce, cuando los hijos de Israel llegaron a Egipto y tuvieron esos 400 años de esclavitud. La Biblia dice que el faraón de la época, el que no conoció a José, tuvo miedo de ver cómo los hijos de Israel se multiplicaban. Hablamos de eso cuando tratamos el tema de Cifra y Fúa. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos estuvieron aquí cuando hablamos de eso? De esas dos parteras maravillosas. En esa ocasión la Biblia dice en Éxodo, búsquelo por favor, Éxodo capítulo 1. Vamos a repasarlo rapidito. Éxodo 1, versículos 8 y 9. ¿Ya llegó allí Éxodo 1? Los versículos 8 y 9 dice así, hablando el faraón de la época. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí qué cosa, he aquí qué cosa. El pueblo ya no era una familia. Ojo, cuando el faraón que puso a José como segundo hombre al mando, lo autorizó para que llevara a su familia a vivir en Egipto, la Biblia dice que José trajo a su familia, a Jacob y a toda su descendencia que vivía con él, y los instaló en la tierra de Gosén para que vivieran allí. Cuando José trajo a su padre, a sus hermanos y a toda su familia, la Biblia los llamó la familia de José. Entraron en Egipto siendo una familia, pero se multiplicaron en gran manera. Tanto así que el faraón, el segundo que se levantó en el poder, llamó al pueblo, llamó a esta gente el pueblo de Israel, porque eran muchos, se habían multiplicado en gran manera. Y él dijo, este pueblo crece, no vaya a ser que se voltee, pelee contra nosotros y se vayan. Y usted conoce todo lo que hicieron. Hablamos aquí de eso cuando hablamos de Cifra y de Fúa. Vaya conmigo al Salmo 105. Salmo 105, versículos 23 y 24. 105, 23 y 24. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam. Cuando habla de Jacob, habla de los hijos de Israel. Dice el 24, y multiplicó, ¿qué cosa? Su pueblo. Ya no era la familia, era el pueblo de Dios. Mi hermano, yo quiero que usted relacione lo que estamos hablando con Primera de Pedro 2:9. Amén. Linaje escogido, pueblo y multiplicó su pueblo en gran manera. Y dice el versículo 24 al final, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Tal como el faraón de la época le preocupó en su momento. Y por eso ideó ese plan perverso, ya usted lo conoce, que al final lo realizó de matar a todos los niños varones menores de 3 meses. La Biblia dice que por la opresión del faraón de la época, los hijos de Israel fueron los que usaban para hacer adobe. Los hijos de Israel fueron los que levantaron las estructuras de la época. Los grandes depósitos
fueron realizados por los hijos de Israel. Pero la Biblia dice que el pueblo de Dios era bendecido a pesar de que eran oprimidos. La Biblia dice que el pueblo de Dios era bendecido. ¿Qué nos enseña eso? Que a pesar de que podamos estar trabajando para otros, tal vez tú trabajas para alguien, en una empresa, en una institución, no sé. Ahí en ese lugar donde trabajas para alguien, Dios puede bendecirte porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. Y esa empresa prosperará porque tú estás allí. ¿Cuántos lo creen conmigo? Aleluya. ¿Por qué no le dan un aplauso a eso? Aleluya. Y eso nos enseña a usted y a mí algo importante. Ya decía que casa no es familia. Y viendo cómo producía el pueblo de Israel, aún en esclavitud, nos enseña que la empresa no es un local. Nos enseña que aún que tú no requieres un local para ser bendecido. Y mi hermano, hay tantos ejemplos que pudiera darte en esta mañana de grandes empresas multinacionales que hoy existen y que no tienen sucursales en todos los países. Google, Amazon, Temos, estas grandes empresas a nivel mundial que seguramente usted conoce, no tienen locales en todos los países, pero son multinacionales, operan a nivel mundial. ¿Qué te quiero decir con eso? Mi hermano, tú no requieres a veces de una empresa para ser productivo. Un local no te hace productivo. Te hace productivo la capacidad que Dios puso en ti para hacer las riquezas. ¿Cuánta gente desde su casa no hace buen dinero? Sin necesidad de tener una oficina, sin necesidad de tener un local, solamente poner en práctica conocimientos que Dios ha puesto a tu disposición para ser productivo. ¿Cuántos han vivido eso? Por eso, amado hermano, Israel, los hijos de Israel, a pesar de que eran esclavos, azotados y bajo el yugo de Egipto, era un pueblo productivo. Así dice la Biblia. Dios los multiplicaba y los tenía como un pueblo productivo, a tal punto que el faraón de la época tuvo temor de ellos. Y mi hermano, tal vez en tu empresa donde prestas servicio, en la escuela o en la universidad donde estudias, los que te ven tendrán envidia de ti por lo productivo o productiva que eres. En donde tal vez las condiciones tuyas no son tan favorables como la de otros, pero la inteligencia y la capacidad que Dios te dio a ti lo supera a ellos. Aleluya. Y esas son cosas que tal vez no valoramos. Nosotros, hablando de los hijos de Dios, tal vez nuestra condición material tal vez nos hace ver frente a otros como de menor grado, pero lo que Dios ha puesto en ti a nivel espiritual sobrepasa el entendimiento de aquellos. Y Dios te bendecirá a ti por eso. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso, así como Dios nos enseña cuando sacó a Abraham de su casa para enseñarle
que familia no tiene nada que ver con casa y que tampoco la opresión tiene que ver con productividad. Así vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba preparado o estaba siendo procesado por Dios para lo que vendría más adelante. Empezó con Abraham, intencionalmente, porque Dios le dijo a Abraham en vida: tu pueblo, tu descendencia será esclavo en otra tierra por 400 años, pero yo los libertaré con mano poderosa y serán una gran nación. Ya Dios se lo había dicho a Abraham. Así que cuando Israel llega a ser esclavo de Egipto, esos 400 años era propósito de Dios preparándolos, porque a pesar de que no podían hacer lo que les daba la gana, a pesar que estaban siendo supuestamente oprimidos por el faraón de la época, Dios los estaba formando y preparando para ser gente productiva para lo que vendría más adelante. Viene el tercer paso. Primero empezó con una familia que fue engrandecida y fue llamado después un pueblo. Pero la Biblia dice que después ellos salen de Egipto con mano poderosa, producto de las plagas que ya usted conoce. Llega la última plaga, el faraón, dolido por la muerte de su primogénito, deja ir al pueblo de Israel finalmente y ellos salen al desierto. En el desierto la Biblia dice que Dios les entrega a través de Moisés las tablas en donde estaban los mandamientos, las leyes, lo que Dios les dio para constituirlos como una nación. La Biblia me encanta porque la Biblia habla de que Dios les entregó las leyes que los diferenciarían de todas las otras naciones de la época. Hoy en día, cuando hablamos de nación, hablamos de territorio, hablamos de un país, hablamos de un espacio de tierra en donde viven habitantes de un mismo país. Y cuando usted habla de país, lo identifica con un área geográfica determinada. Y eso los constituye como una nación. Eso no lo vivió el pueblo de Israel. La Biblia nos enseña que Israel fue una nación sin tener un lugar destinado donde poder establecerse. Ellos fueron una nación en el desierto. Cuando Dios le dio las leyes a través de Moisés para constituirlos en una nación, ellos eran nómadas en el desierto. Y la Biblia lo dice claramente. Por favor, vaya conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4. ¿Ya llegó Deuteronomio 4? Vamos a leer del 5 al 8. ¿Lo tienen? Mirad, hablando a Moisés, yo os he enseñado estatutos y decretos. ¿Cómo lo llamó Moisés? Estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Es decir, Dios les está diciendo, en la tierra que todavía no habían poseído, Moisés les dijo: ya ustedes tienen los estatutos y decretos
que pondrán en ejecución en la tierra que Dios les dará. Todavía Israel no tenía un espacio de tierra como tienen todos los países, pero ya eran una nación con leyes que Dios les dio en el desierto para que fuesen puestas en práctica una vez entraran en la tierra prometida, cuando entraran a Canaán. Amén. Y dice el versículo 6, guardarlos pues y ponerlos por obra. Y me encanta este versículo. Si usted tiene su Biblia, si quiere subrayarlo, subráyelo. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como el está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pidamos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Mi hermano, cuando Moisés habló aquí en estos versículos, él menciona en el versículo, cuando después que él dice: porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿A qué se refería Moisés cuando él decía eso? ¿Qué es la inteligencia y la sabiduría en ese momento de los hijos de Israel? ¿Qué era? ¿Quién me lo puede responder? Cuando él decía: esta es vuestra inteligencia y vuestra sabiduría, ¿a qué se estaba refiriendo? A la ley. Se estaba refiriendo a los estatutos y decretos a los cuales hizo alusión. Moisés le estaba diciendo: cuando los otros pueblos oigan que nosotros tenemos ley, ellos nos dirán: ciertamente pueblo es sabio y entendido. ¿Y qué más dice allí? Nación grande. Mira que habla de nación. Empezó siendo una familia. En la esclavitud de Egipto eran un pueblo, pero cuando salen al desierto, ya siendo un país o ya siendo un pueblo libre, Moisés lo llamó como una nación, porque dijo: cuando los otros pueblos oigan de nosotros que tenemos estatutos y decretos, es decir, que tengamos leyes, ellos dirán: ese pueblo es sabio y entendido. Y dirán: ¿qué pueblo tan grande, qué nación tan grande, que tiene un Dios tan cercano de nosotros en lo que le pedimos como tenemos nosotros? ¿Y qué nación grande tiene estatutos y decretos como lo tenemos nosotros? Les está diciendo Moisés al pueblo que todavía no tenían un lugar como un país establecido. Iban a entrar apenas a tomar Canaán, pero ya tenían leyes. Y en esas leyes Dios estableció la cultura, estableció el orden social, el orden económico. Dios estableció gobernantes. Ya ellos tenían todo lo que tiene un país sin tener territorio todavía. ¿Qué nos enseña eso con respecto a un país libre y independiente? Que el caso de Israel no fue similar a ningún país en la historia de la humanidad. Todos los países fueron independientes, estando en un territorio, estando en un lugar donde ellos dijeron: esta tierra es nuestra, esta tierra es de nuestro país. Eso no pasó con Israel.
Cuando Israel era una nación, no tenía país, no tenía un territorio para decir, esta es nuestro país. No existía, pero ya eran una nación. ¿Por qué eran una nación? Porque tenían, ¿qué cosa? Leyes y decretos. Dale un aplauso a que vive y reina. Aleluya. Mi hermano, Israel ya lo tenía todo. Ya Israel, cuando toman finalmente posesión de Canaán, ya Israel no tenía que hacer más nada. Ya ellos estaban constituidos como país. Entonces, cuando ellos entran y toman posesión de Canaán y todos los pueblos que fueron ganando a través de las guerras que libró Josué, ya ellos estaban establecidos. Mi hermano, desde el mismo desierto, cuando Dios les entrega los estatutos, las leyes, ya Israel estaba organizado políticamente hablando. ¿Cuántos saben que cuando ellos levantaban la carpa, el tabernáculo, las tribus, las 12 tribus, tenían su ubicación alrededor del tabernáculo? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que no fue como las tribus les dio la gana? Dios dijo qué tribu iba a estar en tal lugar, rodeando el tabernáculo. ¿Usted sabe eso? Mi hermano, Dios dijo, la tribu de Leví va a estar aquí, la de Zabulón va a estar acá, la de Dan va a estar acá, la de todos tenían un lugar, no el que les dio la gana, el que Dios estableció en sus estatutos y leyes. Así que ellos estaban organizados políticamente. Ya Dios les había dado toda la estructura que un país tendría. Y cuando ellos tenían todo eso, estaban en el desierto. Ellos tenían la estructura de una nación sin país. ¿Qué nos enseña eso? Mi hermano, que país no es nación. Y se lo voy a demostrar más adelante. No necesita Israel, a diferencia de todos los otros países que existen en el mundo. La Biblia nos enseña que con respecto a Israel, no necesitaban tener un territorio para ser una nación. Eran una nación antes de entrar a poseer Canaán. Porque ya Dios los había preparado. Ellos tenían estructura jurídica. Ellos tenían estructura política. Ellos tenían estructura social. Ya Dios había dicho, ojo, porque recuerden que era primero el ojo por ojo y el diente por diente. Pastor, usted me está hablando en chino. Si usted ha leído Biblia, usted sabe que Dios estableció todo. Ellos sabían qué tenían que hacer en todas las situaciones. Está en la Biblia, léalo. Léalo para que usted vea. Y estaban en el desierto. Toda la estructura social, económica, política, jurídica, ya Israel la tenían desde el desierto. Así que cuando ellos entran a Canaán y Josué reparte las tierras por suerte, ¿cuándo saben que Josué repartió por suertes a dónde iba a estar cada tribu? Mi hermano, no fue de que bueno, yo voy a coger lo que a mí me da la gana, no. Todo fue establecido por Dios. Así que cuando ellos entran a tomar posesión de las tierras de Canaán, ya no tenían que hacer nada, porque desde el desierto ya ellos eran una nación. Ya sabían lo que tenían que hacer. Y por eso Moisés, cuando habló aquí, les dijo, ¿qué otro pueblo tiene lo que nosotros tenemos? ¿Qué otro pueblo? Y me encanta ese versículo 6. Mi hermano, usted debería subrayar en su Biblia el versículo 6 de Deuteronomio 4. A mí me encanta cuando Moisés les dice guardarlos, hablando de los estatutos y decretos, hablando de la Biblia, pues.
guardarlos pues y ponerlos por obra. Y aquí viene lo que me encanta cuando Moisés dice esto. Porque esta, hablando de la palabra de Dios, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Ante quién? Ante los ojos de los otros. Y mi hermano, eso no ha cambiado. Lo que nos diferencia a nosotros, el pueblo de Dios, con respecto a los demás, mi hermano, es esto: los estatutos y decretos. Esto es lo que nos hace diferentes. Esta es nuestra inteligencia y nuestra sabiduría respecto a todos los demás, a todas las demás religiones. Moisés lo dijo desde el desierto. Y dijo: los pueblos nos van a envidiar, porque ninguno de ellos tiene el Dios que tenemos nosotros. Que cuando le pedimos algo, sus oídos están prestos a oírnos. Por eso me encanta ese versículo 6. No sé si ponerlo como título de este mensaje. La palabra de Dios es nuestra inteligencia y nuestra sabiduría. Dale un aplauso al que vive. A su nombre. Así que el primer paso del proceso de Israel inició con Abraham siendo una familia y lo sacó de su casa para que supiera que casa no es familia. Mi hermano, hay gente que se separa, hablando de familia, marido y mujer, se separan y se matan por la casa. A ver quién se queda con la casa. Destruyen la familia, rompen la relación familiar y quedan peleando quién se queda con la casa. Y por eso cuando Dios saca a Moisés de su casa, le está enseñando: para mí la familia es primero. La familia es importante, la casa se puede perder, pero que la familia no. Oye, dijo amén. Algunos dirán: no, el desgraciado ese que se vaya a la casa, pero la casa es mía. La casa yo no. Porque esa es la tendencia de la gente actual. No les importa la familia, prefieren las cosas materiales. Y por eso me encanta cuando la Biblia nos enseña que Israel empieza siendo una familia y Dios saca a Abraham de su casa para convertirlo en familia. Mi hermano, dile a que tiene al lado: casa no es familia. Sí, hay un refrán que dice que el que se casa, casa quiere. Y no me malinterprete, si te vas a casar, procura conseguir la casa para la mujer. No me malinterprete. No me malinterprete tampoco. Amén. Pero casa no es familia. Y el segundo paso fue pueblo, porque cuando llegaron allá, que se multiplicaron, cuando llegaron a Gosén, se multiplicaron en gran manera. El faraón se asustó y dijo: este pueblo, ya te lo llamó familia. Cuando entraron eran una familia, pero cuando se multiplicaron, que ya eran más, cuando ya eran varios millones, el faraón dijo: este pueblo es peligroso, se nos puede voltear, vamos a someterlos. Les puso gobernadores que los aplastaron. Usted conoce la historia. Pero los llamó pueblo. Y así la Biblia leímos el Salmo 105. Dice: el pueblo de Dios. Y en Deuteronomio 4 también lo llamó pueblo. Pero después, cuando salen y van al desierto, después de la última plaga, Moisés los llama nación. Porque fue en el desierto, esos 40 días que el pueblo se desenfrenó. Usted conoce la historia, que enredaron a Aarón, hicieron el becerro, hubo una matanza por aquellos que se prestaron para eso. Pero cuando Moisés regresa en el segundo retorno con las tablas, ahí ellos se convierten en nación. Y así lo dijo Moisés, cuando les dijo: guarden esto. Guarden estos estatutos y decretos
para que lo pongamos por obra cuando entremos. Todavía no tenían un territorio que podían decir, esto es Israel. Era desierto. Pero repito, ya tenían todo. Si usted lee el Éxodo, si usted ve el Levítico, si usted ve Números, usted se va a dar cuenta de que Dios les dio todo. Todo. Cómo tenías que pagar cuando cogías algo ajeno. Todo. Toda la estructura social, política, económica de un país, ya ellos lo tenían desde el desierto. Ningún país en la historia vivió lo que vivió Israel. Ninguna. Mencióname el que usted quiera. Nadie pasó por el proceso que pasó Israel. Pero después vino el otro proceso. El del reino. Familia, pueblo, nación y reino. Váyase para que usted vea Primera de Pedro 2:9, para que usted vea que ahí está todo está ahí. Y ahí entendemos lo que Dios quiso decirnos con eso. ¿Cuál fue el linaje escogido? El de Abraham. Pueblo adquirido por Dios. El que Él redimió de la esclavitud de Egipto. Nación santa. La nación que Él estableció en el desierto cuando le dio las tablas. Por eso la Biblia habla en ese versículo al final que lo sacó de la oscuridad a la luz admirable. Porque Israel pasó por un proceso, mi hermano. Ningún otro pueblo pasó por eso. Ninguno. Y la Biblia me enseña, 1000 años antes de Cristo, David, después de Saúl, David establece el reino, porque David llegó a ser rey. Su hijo Salomón construye el templo. Ya ellos estaban establecidos en la tierra prometida. Ya entonces sí, Israel tenía una población demográfica. Ya era un país establecido en un lugar cuya capital era Jerusalén. Ya entonces sí, Jerusalén llega a ser un país, ya con un territorio, ya con un rey, ya con un templo, y eso habla del reino. Pero algo pasó, dile que tienes al lado, pero algo pasó. La Biblia dice que en el año 586 vino un rey llamado Nabucodonosor. Destruyó a Israel, destruyó el templo de Israel, se llevó cautivos a un montón de judíos y el pueblo se tuvo que dispersar. Tuvieron que abandonar el territorio donde estaba establecido como país, porque Nabucodonosor llegó y arrasó, dice la Biblia. Destruyó el país llamado Israel. Destruyó el templo, ese templo majestuoso que había levantado Salomón. Y los llevó cautivo, dice la Biblia, por 70 años. Mi hermano, presta atención a lo que vamos a hablar aquí. Por 70 años, Israel, físicamente el territorio donde estaba Israel, dejó de existir. Porque los que vivían ahí tuvieron que correr a otros pueblos a esconderse. Porque Nabucodonosor llegó y tomó control de su país. Y por 70 años, ese lugar físico llamado Israel desapareció. O sea, no desapareció físicamente. No tenía población, porque todos huyeron. Se llevaron a muchos cautivos, pero algunos pudieron escapar.
dice la Biblia. Después de eso, en el año 516, antes de Cristo, la Biblia habla que Ciro II, o Ciro el Grande, un rey pagano, permitió a los israelitas regresar a Jerusalén para que levantaran los muros, levantaran el templo, y así lo hicieron. Tuvieron la oportunidad de volver a rehacer su país, Israel, y el pagano el rey Ciro, les dio la oportunidad de volverse a su tierra y para que reconstruyeran su país. Y así lo hicieron. Pero dile a que tienes al lado, pero algo pasó. La Biblia dice que en el año 70 después de Cristo, un general romano llamado Tito persiguió a los judíos una vez más. Y nuevamente los hijos de Israel fueron esparcidos. Tuvieron nuevamente que abandonar su país. ¿Sabe cuántos años pasaron de eso? ¿Cuántos años Israel, la tierra, el país, el territorio llamado Israel, ¿sabe cuántos años estuvo sin población y sin gente después que Tito los asolió nuevamente? Dile a que tienes al lado, 2000 años. Mi hermano, déjame decirte algo. En 2000 años, cualquier cosa podía pasar, menos volver a renacer un país. 70 años después de Nabucodonosor, podía ser. Y ellos regresaron porque Ciro se los permitió. Pero de muchos años después, en el año 70, después de Cristo, lo que pasó fue antes de Cristo. Lo de Ciro que los permitió volver. Lo de Tito fue después de Cristo. El año 70 después de Cristo. Y los de Israel tuvieron que dispersarse nuevamente. Tuvieron que huir de lo que era su país, a correr a otros países a esconderse de la persecución de Tito. Y la historia dice que 2000 años después, específicamente en el año 1948, la historia dice que las Naciones Unidas restablecieron a Israel nuevamente dentro del contexto de las naciones. Pero lo hicieron pensando que eso no iba a producir ningún efecto. Ellos dijeron, vamos a restablecer al país de Israel como un país dentro del contexto de las naciones, de los países. 2000 años después. Mi hermano, una cosa es que tú abandones tu país por 70 años. Muchos murieron. Muchos no pudieron volver porque quedaron en el camino. Fueron 70 años. Pero 2000 años. Pero mi hermano, cuando Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación,
Ya Dios sabía que todo esto iba a pasar. Ya Dios sabía que su pueblo iba a ser dispersado por Nabucodonosor por 70 años. Y también sabía que nuevamente su pueblo tendría que huir de su territorio y que dejarían abandonado por 2000, mi hermano, 2000 años. Si tú te vas de tu país 2000 años a Estados Unidos, se te olvida dónde queda Panamá. Porque tú mueres, tus hijos nacen en otro país, no saben de dónde tú vienes. Mi hermano, tú no conoces gente que va a Estados Unidos 3 meses y son tan ridículos que dicen que no entienden español. 3 meses y vienen de Estados Unidos y que I don't speak Spanish. 3 meses, ridículos. Mi hermano, es para que tú tomes en cuenta esto. Fueron 2000 años. 2000 años donde los residentes de Israel huyeron. No salieron del país, huyeron hacia otras naciones para no ser apresados y asesinados por Tito en su momento. Y eso duró 2000 años. Pero déjame decirte algo que seguramente no sabes. En el año 586, cuando Nabucodonosor arrasó con Jerusalén, con el pueblo de Israel, hubo una pequeña colonia. Escucha esto. Hubo una colonia de judíos en Bagdad, de Babilonia en aquella época, una colonia de judíos. Porque recuerden, si usted ha leído Biblia, después de los 70 años del cautiverio de Babilonia al pueblo de Israel, cuando regresaron a Jerusalén para levantar el territorio, no todos volvieron. Hubo un remanente que se quedó viviendo sabroso allá en Babilonia. Se quedaron allá viviendo. Entre ellos, una pequeña colonia de judíos que conservaron todas las tradiciones, conservaron la cultura, conservaron los esquemas políticos, religiosos, jurídicos, todo lo que Moisés les había enseñado cuando le dio las tablas en el desierto. Esa colonia que estaba ubicada en Bagdad de Babilonia, que no regresó a Jerusalén, se quedaron allí, pero siempre guardaron lo que Moisés les entregó en el desierto. Y cuando las Naciones Unidas, en 1948, les abre el compás para que, si quieren, pueden volver a su país y vamos a reconocerlos como nación. Tal vez las Naciones Unidas no pensaron que eso se iba a dar, porque eran muchos años, 2000 años, que como país Israel no existía. Mi hermano, pero si usted lee la historia, y lo invito a que lo haga, vaya a la historia de Jerusalén, de Israel, para que usted vea. Dice que cuando las Naciones Unidas abre el compás para que todos los judíos puedan volver a la tierra conocida como Israel, todos los que estaban dispersos, y mi hermano, eso es bíblico. Dios dice, traeré a todos los que tengo dispersos y los volveré a reunir. Y eso fue exactamente lo que pasó. Mi hermano, gente que estaba en otros países alrededor del mundo, cuando les abrieron el compás para que pudieran volver a su tierra, la historia dice que miles y miles de judíos
volvieron a Israel. Pero no volvieron como, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Volvieron con la misma estructura. Volvieron con la misma nivel social, económico, jurídico, de gobernanza que les había sido enseñado por Moisés. Muchos años antes, después que salieron de Egipto, cuando estaban en el desierto. Mi hermano, ¿qué te quiero decir con eso? Lo que te quiero decir, mi hermano, es que Dios les enseñó que no necesitaban un territorio para ser nación. No importa en qué área del mundo estaban, ellos conservaron sus tradiciones. Ellos conservaron el Shabbat. Ellos conservaron el cuidar el día de reposo. Ellos conservaron el diezmo. Ellos conservaron las fiestas que Dios les había enseñado en el desierto. Ellos cuidaron todas las tradiciones que habían aprendido a través de Moisés y que Dios les envió. A pesar de que no estaban físicamente en Israel, en todos los países donde se encontraban, ellos guardaron las tradiciones. Guardaron su forma de ser, guardaron su estructura. No hubo ridículos diciendo I don't speak Spanish. Ellos guardaron su lengua. Ellos guardaron su adoración a Dios. Ellos guardaron todo lo que Moisés les enseñó en el desierto. Y cuando fueron a su tierra, no tuvieron que hacer grandes cambios sociales ni políticos. Simplemente siguieron con las ordenanzas que les había sido instruida a través de sus ancestros. Mi hermano, ¿cuántos recuerdan cuando hablamos aquí de los recabitas? Pastor está hablando en chino. Cuando hablamos de los recabitas, cuando ellos dijeron nuestro padre Recab, que había muerto un montón de años, ni lo conocieron, pero guardaron lo que sus padres les habían enseñado. Bueno, así fue el pueblo disperso de Israel. 2000 años después, 1948, búsquelo y estúdielo y verá. Cuando dijeron, bueno, ya no corren peligro, pueden todos los judíos dispersos en el mundo pueden volver a la tierra reconocida como Israel. La historia dice que miles y miles de judíos volvieron gozosos a lo que era su tierra, pero volvieron siendo la misma nación que eran desde el desierto. Y la estructura de país la llevaban con ellos, sus costumbres, sus tradiciones. La historia dice que ellos guardaron las fiestas, todas las 7 fiestas que Dios estableció. No importa en qué país estaban, las guardaban, las seguían, las obedecían, tal como Moisés les había dicho en Deuteronomio 4 del 5 al 8. Guarden estos estatutos y decretos y pónganlos por práctica. Mi hermano, los pusieron por práctica en lugares que no era su país. Eran una nación en un país que no era el de ellos. ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Qué era el punto de convergencia de cada uno de esos judíos? ¿Cuál era? ¿Qué era lo que nos tenía unidos? No importa dónde estuvieran. La ley, los estatutos y decretos que Dios les dio desde el desierto, cuando todavía no tenían territorio. Aleluya. No hay ningún país en la historia de la humanidad que haya vivido lo que vivió Israel, que haya pasado por lo que pasó Israel. Y mi hermano, 2000 años después, las Naciones Unidas, y tal como Dios le dijo a Abraham, ¿o tú crees que Dios le cambió el nombre a Abraham después de la lucha con el ángel y que eso iba a desaparecer?
Las Naciones Unidas lo llamó Israel, como Dios dijo que se llamaría a su pueblo. Las Naciones Unidas no se atrevió a cambiarle el nombre, ni a decir, bueno, los que eran judíos pueden volver y pueden ponerle el nombre que quieran al país. No, dijo, pueden volver todos los judíos del mundo al territorio que hemos reconocido bajo el nombre de Israel en el concierto mundial de las naciones, tal como Dios lo había establecido cuando el ángel le cambió el nombre. Dándonos a entender, mi hermano, que lo que Dios estableció, el hombre no lo podrá cambiar. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué nos enseña la Biblia para terminar? La Biblia nos enseña que familia no es casa. Y el mejor ejemplo fue cuando Dios sacó de Abraham de su casa. Dios privilegió la familia. Y es lo que tú y yo debemos privilegiar también. Después fueron llamados pueblo. Así lo llamó el faraón cuando los vio multiplicarse y crecer en gran manera. Quiso destruirlos con las parteras, con cifra y fuga. Pero tuvieron temor de Dios y no lo permitieron y el pueblo se multiplicó. Y su palabra habla de que multiplicó a su pueblo más que sus enemigos. En el desierto fueron constituidos como una nación sin tener tierra. Lo que nos enseña que, mi hermano, nación no tiene nada que ver con país, no tiene que ver con territorio. Israel fue una nación aún estando en tierras ajenas, porque ellos guardaron lo que Moisés les dio de parte de Dios, los estatutos y decretos. Los guardaron aún estando, después que huyeron, cuando Tito nuevamente los arrasó. Y cuando fueron restablecidos 2000 años después, en 1948 por las Naciones Unidas, la historia dice que miles y miles de judíos dispersos en todos los países del mundo regresaron gozosos a su tierra, la que Dios estableció como Israel. Y volvieron no con tradiciones ajenas, no volvieron hablando Spanglish, no volvieron con vestimenta diferente a las que fueron enseñados, no volvieron con costumbres de las naciones donde estaban escondidos, volvieron con todo lo que Moisés les enseñó en el desierto y que fue pasado de generación en generación. Eran una nación donde quiera que estuvieron. Guardaron lo que Dios les dio. Y mi hermano, hoy en día nosotros, cristianos, lo que nos une hoy también es su palabra. Mi hermano, cuando construyeron la torre de Babel, ¿cuántos recuerdan el pasaje? Construyeron la torre de Babel. En ese tiempo todos hablaban el mismo idioma. Y dijeron, vamos a levantar esta torre lo más alta que podamos, para que en el evento que seamos dispersados, así dice la Biblia. Búsquelo. Génesis 11. Génesis 11, versículo 4. Génesis 11, 4, ¿lo tiene? Mire lo que dice allí. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Y mira lo que dice allí. Por si fuésemos, ¿qué cosa? Por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Cuando levantaron esa torre, la levantaron con el propósito de decir, si nos obligan a dejar nuestro país, o si nos obligan a dejar nuestra tierra, la torre será la señal o el punto de encuentro
donde nos volveríamos a ver. Pero a Dios no le pareció eso. Usted conoce la historia. Dios dijo, no. No será una torre lo que los una. Y les cambió el lenguaje a todos. Y usted conoce la historia. Todos quedaron hablando en diferentes lenguas. Y así se dio la división. Pero ¿qué es lo que une al pueblo de Dios hoy? Donde quiera que estén. No importa el país donde puedan. Incluso hoy, mi hermano, hay judíos en todas partes del mundo. Y todos los judíos, no importa dónde estén, guardan la tradición que aprendieron de Moisés de parte de Dios. Hoy, 2024, averígüelo para que usted vea. Todos los judíos, cuando llega el momento de las fiestas, si no pueden viajar hasta Jerusalén, envían como algo sagrado los sacrificios, sus diezmos. Envían todo lo que tienen que darle a Dios y lo envían al templo en Jerusalén. No importa en qué parte del mundo estén. ¿Por qué lo hacen? Guardando lo que Dios les dijo desde el desierto, cuando no tenían tierra. Por eso los judíos, usted puede entender que son tan prósperos. La mayoría millonarios. ¿Por qué? Porque no importa en qué país estén radicados, guardan la tradición de Jerusalén, de Israel, no la del país donde están. Y eso los hace diferentes a todos los miembros de cualquier país que usted me mencione. Mencione usted país. Nadie guarda más la tradición de Israel más que su pueblo. Confirmando lo que Dios le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación. Bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldice. Y en ti serán benditas todas. Ahí entramos usted y yo, mi hermano. Todas las familias de la tierra. Mi hermano, le dijo a él las familias cuando lo sacó de la suya, para convertirlo a él en un hombre de familia. Por eso, si te sirve de moraleja este mensaje, casa no es familia. Para Dios, casa no es familia. Sí, consigue tu casa para tu familia, pero no dejes que la casa sea primero que la familia. Familia es primero. Que se pierda la casa, tiene que perderse, pero la familia. Y mi hermano, la Biblia dice que Abraham cometió errores. Le dijo a Sara: di que eres mi prima. ¿Cuántos recuerdan los pasajes? 2 veces lo hizo. Y casi le cuesta por querer burlar lo que era la familia. Pasó por una familia, pasó por un pueblo. Fue nación sin tener país, sin tener territorio. Ya eran una nación. Cuando poseen, eran la envidia de los demás pueblos, porque ningún pueblo tenía estatutos y leyes. Ningún pueblo tenía leyes, decretos. No tenía estructura política, social, económica, cultural y jurídica como tenían ellos en el desierto. Y hasta hoy los judíos han conservado eso. Por eso, y volviendo al texto base, búsquelo. Y con eso terminamos. Ahora sí, Primera de Pedro. Solo vamos a leerlo para terminar. Mas nosotros somos, ¿no están de acuerdo conmigo? Nosotros somos linaje escogido, Abraham, real sacerdocio, David,
Salomón, que construyó el templo. Nación santa, cuando estaban en el desierto y recibieron las leyes que Dios les envió a través de Moisés. Pueblo adquirido, cuando Dios los saca de Egipto con mano poderosa. Dios le demostró, ustedes son mi pueblo. Pero dice al final del versículo que hizo todo eso para ellos, para que anunciemos, mira que nos incluimos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo no sé tú, mi hermano, pero a mí Dios me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso su palabra, decretos y estatutos son nuestra norma de vida. ¿Cómo están de acuerdo conmigo ahí? Y no importa en qué país estemos, lo que nos identifica a todos es los que tengan este libro en su poder, los que tengan este libro en su mano. Dale un fuerte aplauso al Rey y ponte de pie. Por eso en este tiempo